Me hiciste una diferencia entre oposición política y oposición estructural al gobierno. ¿Cuál sería la oposición estructural? La política la entiendo, Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, la Carrió, todo eso lo entiendo. ¿Cuál es la estructural? En realidad esa oposición política es representante en términos de espacio político de los intereses culturales y estructurales que tiene el antiperonismo en nuestro país. Hoy se llama antiperonismo. Hace 100 años atrás se llamaban unitarios, o los representantes de la civilización en contra de la barbarie. Digamos que la discusión en Argentina sobre patria o colonia, o soberanía y dependencia, sigue más vigente que nunca. Es muy sencillo. En 5 años, entre 2014 y 2020, pongamos 6 años, en una historia de más de 200, que vivió en la Argentina, de estar totalmente liberados de lo que significa estar endeudados con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores externos, a estar endeudados en un 100% del Producto Bruto Interno argentino, con acreedores privados, incluso con deuda a 100 años, y el Fondo Monetario Internacional en montos que jamás en la historia del fondo se habían otorgado, y reconocido que incluso ese monto se otorgó para sostener al macrismo en su campaña electoral, a de nuevo, 6 meses después, estar nuevamente en carrera por haber repactado la deuda y los compromisos con el sector privado que nos hubiesen asfixiado en un momento como este, y renegociando, y seguramente de manera exitosa, esa deuda escandalosa con el Fondo Monetario Internacional. Está claro que ese endeudamiento no es una explicación económico-financiera, como muchas veces con palabras difíciles e incomprensibles los economistas nos quieren explicar. Eso tiene que ver justamente con volver a poner a la Argentina en un sistema de dependencia absoluta de intereses extranjeros que culturalmente oprimen al pueblo argentino y al pueblo de toda nuestra región. Lo hemos visto con lo que sucedió en Bolivia. Acá se hizo a través de mega endeudamiento. En Bolivia directamente hicieron un golpe de Estado. Bueno, así funciona nuestra región hace 200 años, y por eso tenemos una voz mundial tan importante como la del Papa Francisco, que habla de la importancia que tiene nuestro continente en esta discusión, y es él mismo atacado violentamente por esos mismos sectores de los que estamos hablando. Sin duda. Hablando de ataques violentos y de cuestiones que son tergiversadas, por lo menos, no voy a usar la palabra malinterpretada porque no soy tan inocente, pero tergiversadas de manera hasta impúdica, te diría. ¿Qué opinas de la carta de Cristina? Me parece absolutamente extraordinaria como cada una de sus salidas y expresiones en este momento donde nadie puede negar que su compromiso con el rol que le toca cumplir, que es no estar al frente del gobierno, ser un rol fundamental en la unidad de nuestro frente, y una representante, diría, única en cuanto a mujer política de la historia del peronismo y actualmente de quienes militamos en el campo popular, ya sea peronismo, organizaciones sociales, juventud, feminismo, es perfecto, ¿no? De una grandeza y una visión estratégica que a muchos les cuesta comprender, y que en momentos de sensibilidad o donde se pretende, como hace un ratito hablábamos, limar la fortaleza de nuestro frente, dice las palabras justas sin caretearlas, ¿no? Porque no tiene ningún problema en reconocer que hay dificultades en la gestión y que hay representantes o funcionarias, como dice ella, que no están
respondiendo o que no están a la altura de las circunstancias, cosa que no escandaliza ni nos sorprende a ninguno. Pero no la caretea, lo dice claramente. Ahora, lo dice mientras hace un llamado, una ratificación clarísima a acompañar al presidente Alberto Fernández, donde le dice a aquellos sectores que ella misma convoca a un gran acuerdo nacional, que ella no tuvo ningún tipo de resquemor, ni tampoco sentimiento de venganza, de convocar a que se haga cargo de la presidencia de nuestro gobierno, a quien hasta hace minutos atrás la estaba criticando muy fuertemente, tanto por Alberto Fernández como por otros miembros de nuestra coalición, y no la caretea de reconocer eso. Sergio Massa y Bruno Ibarra, lo digo yo. Sergio Massa y Bruno Ibarra, estamos hablando de ello. Pero lo importante que está diciendo ella es que, así como ella tuvo ese gesto de grandeza, mirando para adelante, entendiendo que esos gestos son necesarios para construir la unidad de nuestro frente, poder gobernar y poder ganarle a lo que podía llegar a ser una renovación del mandato macrista, le está diciendo a los sectores concentrados, a los sectores de la economía, a los sectores sociales, que no forman parte de la política y a la oposición también política, que hay que dejar de lado esos rencores, porque hoy la Argentina, por la pandemia, por lo que nos dejó el macrismo y por lo que está demandando nuestra sociedad, y por los problemas económicos que genera el dólar, necesita un gran acuerdo social, económico y político, y que ese acuerdo hay que hacerlo dejando de lado cualquier tipo de distancia o rencor o peleas antiguas, como lo hizo ella, para mirar hacia adelante y construir una Argentina distinta donde podamos transitar el siglo XXI discutiendo política, pero de manera civilizada. Bueno, Paco, la última. Te prometo que es la última y te dejo tranquilo, pero me encanta hablar con vos. Realmente lo disfruto y la gente también, y se ve en las redes, se ve en la cantidad de gente que me está escribiendo, la gente se engancha escuchándote porque sos un tipo muy claro y muy profundo al mismo tiempo. Así que voy a volver a profundizar con vos y me voy a permitir ir un poco más lejos. Cuando discutimos tensiones, cuando discutimos repartición, cuando discutimos riqueza, ¿estamos discutiendo plata o estamos discutiendo quién tiene el poder de decidir? ¿Qué es lo que más le molesta a la derecha? ¿La guita o que un peronista o alguien del campo nacional popular tenga la decisión final? Es que una cosa lleva a la otra. La discusión hoy sobre las tensiones del tipo de cambio, o para decirlo en criollo como a vos te gusta, qué es lo que está pasando con el aumento del dólar, se trata de instalar que nadie lo puede explicar, o que hay desconfianza en el gobierno, o que es un gobierno débil, o que no hay plan, ¿no? Todos los latiguillos que se utilizan. En realidad lo que se está discutiendo es quién se va a quedar con la rentabilidad de la Argentina cuando apenas termine esta pandemia, y ya se está hablando de la vacuna para los próximos meses, y empecemos a crecer a tasas chinas, porque Argentina produce alimentos, se ha arreglado la deuda con el sector privado, se va a arreglar la deuda con el Fondo Monetario, y vamos a volver a crecer a tasas chinas por un largo periodo. Entonces, como los sectores concentrados lo saben, hoy están tensionando y discutiendo a ver quién se queda con esa rentabilidad, quién se va a quedar con la riqueza que va a producir la Argentina. Entonces, la discusión es, primero, quién tiene el poder para definir eso, porque la consecuencia de ver quién se queda en esa puja de poder es a dónde van a ir a parar los recursos que la Argentina genera. Nosotros que gobernamos para el campo popular queremos que esa riqueza se traslade al pueblo argentino. Empleo, obra de infraestructura, arraigo, federalismo, a partir de volver a poner en la agenda la importancia del ferrocarril, de la conectividad, del acceso a la vivienda, de producir alimentos, de garantizar precios para los alimentos en la mesa de los argentinos. Y otros están queriendo quedarse con esa rentabilidad extraordinaria para generar mayor dividendos de repartir entre los que manejan las empresas de servicios públicos, fugar esos recursos a paraísos fiscales. Bueno, lo que hemos visto que pasó de manera escandalosa durante los 4 años de macrismo, que hasta el propio hermano del expresidente se está denunciando.